Entonces, si os parece, pues vamos a comenzar rezando. Venimos de la Eucaristía, que también para mí ha sido un regalo, porque con este cambio, digo, me quedo sin misa. Y he llegado justo cuando estaba terminando la homilía, o sea que más o menos la misa, más o menos. Y nada, entonces, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer todas las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Yo voy a mantener el esquema que había hoy, que es hablar del credo. A ver, tenéis que aprenderlo, ¿eh? Credo niceno-constantinopolitano. ¿Vale? Niceno-constantinopolitano. Y si no, pues decís el credo de Nicea y de Constantinopla, ¿vale? Este año se cumplen 1700 años del credo de Nicea, que es lo que llamamos el credo largo. El credo corto es el que se llama credo símbolo de los apóstoles, y el credo largo, el credo de Nicea-Constantinopla. Hay más credos, ¿eh? El quicunque, que es una fórmula del símbolo atanasiano, también es un credo, que es muchísimo más largo que el largo que llamamos, ¿eh? Fijaros qué bonito es esto. ¿Cuál es la otra nombre? El otro se llama credo porque es como empieza en latín: credo in unum Deum Patrem omnipotentem, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y decimos credo. Pero el otro nombre que recibe las fórmulas de fe es símbolo. Símbolo. ¿Qué es lo contrario al símbolo? El diablo. En la etimología, diablo significa el que divide. Diablo. El diablo, el símbolo. Y símbolo, lo que une. Por eso el credo es tan importante, porque si nos vamos a China, un católico apostólico romano tendrá el mismo credo que nosotros. Si nos vamos a Kuala Lumpur, dirán el mismo credo. Si nos vamos a Nigeria, que están persiguiendo cristianos y matándolos, antes de morir, morirán creyendo en el mismo credo. Es lo que nos une. Y es la verdad de fe. De tal forma que el catecismo grande naranja, una parte de las 4 la dedica a ¿qué creemos? Y es en la que me he apoyado para explicar este credo. Si os parece, voy a leerlo del tirón para tenerlos en la mente, y luego lo que voy a ir haciendo es ir desgranando frase a frase qué es lo que significa, para que cuando lo recemos sepamos qué estamos rezando. Hay autores que dicen que el credo no se reza, sino que el credo se proclama, porque haces profesión de fe. No estás, entendedme, la oración es el Padre Nuestro, tú te diriges a alguien, ¿no? El Padre Nuestro te diriges a Dios Padre. El Gloria a la Trinidad, el Ave María a la Virgen Santísima. Sin embargo, el credo nos dirigimos a nuestros hermanos y al mundo, porque decimos, creo en esto. ¿Cuántos mártires hay que se dejan matar por esto, por este credo? Hoy en día hay persecución martirial. Bueno, eso, y que no quiero que se me olvide una cosa, que estamos perdiendo, y que vosotros, que sois gente con la piel muy fina en la liturgia y que vivís la misa con mucho cariño, hay una rúbrica son en el misal apuntes en rojo que indican los gestos que hay que hacer. Y en el credo hay uno que dice que todos nos inclinamos a las palabras: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Cuando decimos esa frase, nos inclinamos. ¿Para qué? Para recordar que Cristo también se inclinó. San Pablo en los Filipenses dirá, se humilló. Claro, se abajó, se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Y hay 2 días al año, el día de Navidad y el 25 de marzo, que no nos inclinamos, sino que nos arrodillamos para resaltar el misterio de la encarnación. Y se hizo hombre, ¿vale? Esto lo tenía que decir porque es que muchas veces pasa desapercibido y entonces es importante, es un gesto que a mí me ayuda. Igual que también, no sé si lo sabéis, hay una costumbre, esto ya no está en la liturgia, que es cuando rezamos el Ángelus, si lo rezas de pie, en la tercera exclamación se hace genuflexión. Y la palabra se hizo carne
y habito entre nosotros. No es una genuflexión a algo, sino es recordar la humillación de Cristo que se hace hombre. Por si a alguien le sirve, a mí es que el misterio de la encarnación, como cada vez me fascina más, pues intento todas estas cosas llevarlas a mi vida. Bueno, el credo de Nicea, el largo, la Iglesia recomienda rezarlo todos los domingos, menos en Cuaresma, que en Cuaresma la Iglesia recomienda rezar el credo de los apóstoles, el credo corto. ¿Por qué? Fijaros, antes de la reforma litúrgica, la misa se dividía en dos partes. Ahora no, ahora forman una única unidad, pero antes eran dos partes, lo que se llamaba misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. ¿Cuándo terminaba la misa de los catecúmenos? Después de la homilía. Después de la homilía, en muchos sitios se sigue manteniendo que cuando el sacerdote termina la homilía dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí concluía la parte de la misa de la gente que no estaba bautizada. Y entonces el diácono le decía, ya podéis marcharos. ¿Por qué? Porque se estaban preparando para el bautismo. Y como se estaban preparando para el bautismo, con escuchar las lecturas y la homilía, estaban haciendo su catequesis bautismal. No podían comulgar, no podían participar de la mesa eucarística, porque no eran todavía fieles, y se les invitaba. ¿Y qué es lo que va justo a continuación de la homilía? El credo. Ellos no podían decir el credo. Después de la reforma litúrgica se recupera. Un adulto que se quiere bautizar no lo bautiza un sacerdote. El bautismo de adultos está reservado al obispo. Pero lo que hace aquí en la parroquia es la iniciación cristiana de adultos. Y tiene 3 escrutinios a lo largo de toda la Cuaresma. Y en uno de los escrutinios, la Iglesia le va a entregar el credo. Le va a decir, esto es lo que creemos. Y él no lo va a recitar, simplemente lo va a recibir. ¿Cuándo recitará por primera vez el credo? El día de su bautismo. Cuando ya de verdad sea cristiano y diga, yo creo. De hecho, le preguntarán, antes de ser bautizado, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo su único? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Crees en la Iglesia Católica? Sí, creo. Esta es la fe de la Iglesia. ¿Estás pues dispuesto a bautizarte por la fe de la Iglesia? Y dirá, sí, estoy dispuesto. Y será bautizado. Fijaros que antes de eso, qué bonito es. Antes de eso, mirando a la puerta de la Iglesia, habrá hecho las renuncias al demonio, que todos las hacemos en el bautizo o en la vigilia pascual, ¿os acordáis? ¿Renuncias a Satanás y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado? Sí, renuncio. ¿Vale? Entonces, esto es importante. El credo marca la puerta de entrada a la liturgia eucarística. Y la Iglesia nos lo ha entregado. Dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Aquí levantamos. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo. Vamos a ir poco a poco. La primera frase. Creo en un solo Dios. Fijaros qué importante es esto, porque es una de las novedades que heredamos del judaísmo. ¿Cuál es la herencia que tenemos, la revelación de Dios? Que es solo uno. Ya en el libro del Deuteronomio, Shema Israel, escucha a Israel, el Señor es solo uno. Fijaros, el resto de pueblos eran politeístas,
creían en muchos dioses. Bueno, yo no me sé la mitología del resto, ¿no? Pero los griegos la conocemos, ¿no? Zeus, Minerva, Diana. Los romanos heredan a los griegos. Los egipcios eran politeístas. Amón, Ra, Osiris. Tenían muchos dioses. Nosotros decimos, no, creemos en solo un Dios. Claro, para los judíos, nosotros no terminan de entendernos. Los judíos creen que nosotros también somos politeístas, que creemos en varios dioses. No es verdad. Creemos en un solo Dios, que es 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero es una unidad en la Trinidad. Son un solo Dios. De tal forma que si pudiésemos ver a Dios, veríamos la unidad. ¿Entendéis? Es solo un Dios, con 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cuando decimos creer en un solo, la primera parte del credo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego vamos a ver las verdades últimas, ¿no? La Iglesia y demás. Dios Padre Todopoderoso. Aquí aparece la palabra Padre. Que Dios sea Padre, para nosotros es una novedad. Y hay mucha gente, perdonad que diga esto, hoy en día, que no puede creer en Dios porque no ha tenido un padre. Porque la figura del padre, por desgracia, muchas veces cae en una ausencia. No estoy hablando de cuando el padre fallece, que la mayoría de las veces cuando el padre fallece, la madre es capaz de hacer de padre. Sino cuando el padre está de cuerpo presente, pero de ejercicio ausente. Y delega todo en la madre. Y esa es una de las crisis que tenemos hoy. Y en educación lo vemos muy claramente. Porque la figura del padre es importantísima para crecer. Porque aprendemos a crecer de los dos, de papá y de mamá. Y necesitamos los dos referentes. Y si el papá delega todo en la mamá, tenemos un problema de UPA. Sobre todo en los chicos. Porque un chico necesita aprender a ser hombre de quien es hombre, que es papá. También papá, el padre, ayuda a romper el vínculo, el cordón umbilical que el hijo tiene con la madre. Que cuesta mucho. A la madre, claro, tenéis un instinto muy arraigado y mi pocholo y hay que romper ese. Yo digo mucho a las madres en el colegio, oye, que tienes que dejar a tu hijo crecer, que sí que duele, pero hay que dejarle crecer. Porque tenéis ese afán por protegerles, tal. Hay que dejar que los hijos pues hagan daño. Les tenéis que avisar, ¿entendéis, no? O sea, les tenéis que avisar, pero la sobreprotección también es un tipo de abuso. ¿Vale? Entonces, muchas veces hay que sanar estas heridas con los padres para poder decir Dios es mi padre. Porque cuando mi padre ha sido un maltratador, no me hables de Dios Padre. Yo no quiero eso. ¿Entendéis? No, la mayoría tenemos la suerte de tener un padre maravilloso. Y cuando hablo de Dios Padre, pues, oye, mi padre con todos sus defectos, pues me he sentido querido, me he sentido acogido. Que también, oye, pues yo tenía a lo mejor todos con vuestros padres, ¿no? Pero ahí está. ¿Y cuál es la característica del Padre? De Dios Padre. Que siempre acoge. Es el Padre misericordioso que Jesús nos va a revelar en la parábola del Hijo Pródigo. Un padre que cada tarde salía a esperar a su hijo perdido. Fijaros, capítulo 1 del Génesis. ¿Cuándo era cuando Dios iba a hablar con Adán y Eva? Por la tarde. O sea, Jesús no dice las parábolas al azar, sino que ese mismo padre que va a esperar al hijo pródigo todas las tardes es el mismo padre que en la creación, Dios Padre, por la tarde salía a hablar con Adán y Eva. Es el mismo, el que nos ha acogido, nos ha creado. Todopoderoso. ¿Dios lo puede todo? Sí. Todo. Sí. Dios no se puede negar a sí mismo. Es el principio de no contradicción. Hay una cosa que siempre les explico a los alumnos. Si Dios, ¿no? Es el drama, ¿no? Que dicen algunos, el drama de la libertad, porque Dios, un alumno le preguntaba a un profesor, ¿no?, de teología, pero entonces Dios es capaz de crear una piedra tan grande, porque como es todopoderoso, puede crear una piedra tan grande que ni siquiera Él pueda mover. ¿Y sabéis lo que le dijo? Que sí, y que la ha creado.
¿Cuál es? Mi voluntad. Porque en el ejercicio de hacerme libre me ha dado la capacidad de negarle. Dios no me puede obligar a amarle, porque entonces no sería amor, sería esclavitud. El esclavo por su patrón no siente amor, salvo que le cuide como un padre, que es lo que San Pablo va a explicar, ¿no? A no me acuerdo, se me ha ido el nombre, que está en la cárcel, y dice, oye, acógele que ya está bautizado y no lo mires solo como esclavo, sino como hermano, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios lo ha creado todo. Ha creado donde vivimos, pero también ya ha creado el cielo, ya ha creado las realidades últimas. Ahora estamos luchando todos por vaciar el purgatorio, ¿no? Y en este mes de noviembre la Iglesia nos hace presente a los difuntos para que con nuestras indulgencias, con nuestras oraciones, con nuestras buenas obras, el purgatorio vamos a dejarlo vacío, ¿no? Esa es nuestra intención, a base de indulgencia plenaria, de misa, de oración, de rosario, de limosna. Bueno, ya estaba creado el purgatorio, creador del cielo y de la tierra. ¿Es incompatible la evolución con la creación? No es incompatible. Hemos hablado de un Dios creador y que ha dado origen al universo y que lo ha puesto en marcha. Es como si Dios crease una alfombra. De la nada saca una alfombra y le pega una patada y la alfombra se va desenrollando con el tiempo. Esa es la idea un poco de la creación. De la nada Dios crea. Fijaros, el hombre, cuando hablamos de imagen y semejanza, es porque Dios nos permite participar de su poder creador. Y esto es brutal. El hombre es el único ser que es capaz de crear. Y no me estoy refiriendo solo a la procreación, que ahí no somos capaces de crear, porque ahí lo que hacemos es dejar a Dios que se sirva de nosotros para crear nueva vida, ¿no? En el acto sexual es la procreación humana, ¿no? Es decir, somos copartícipes con Dios de la creación de una nueva vida, pero es Dios el que tiene que infundir el alma de esa persona para que lo llame a la existencia. Pero el hombre, a diferencia del perro, es capaz de crear. Por ejemplo, un poema. Por ejemplo, una receta de cocina. El hombre es creador. Participa, no es que crea de la nada, la diferencia con Dios es que Dios crea, en latín se dice, ex nihilo, Dios crea de la nada, el hombre no, el hombre crea de una materia prima, el hombre, pero claro, no es lo mismo, el tomate frito, no es lo mismo el tomate, que está ahí, que el tomate frito, ¿entendéis? Hay un algo que el hombre ha tenido que pensar, que ha tenido que trabajar, que ha tenido que tener una idea. Ya no es lo mismo que unas empanadillas, ¿no? Ya con su carne, ya ha hecho una mezcla, has probado, ¿me entendéis? Una poesía, una canción es una creación del hombre, por eso se dice que el hombre crea, no de la nada, sino de la materia ya existente. Y también decimos de todo lo visible y lo invisible. Dios es también creador de lo que no vemos. No solo me estoy refiriendo a los átomos que no los vemos, o la luz que no la vemos, o las estrellas que no vemos porque están muy lejos. No, estamos hablando de las realidades inmateriales. Por ejemplo, los ángeles. Por ejemplo, los demonios. Cuando decimos de todo lo visible y lo invisible, estamos afirmando que creemos también en la existencia de ángeles y demonios, por ejemplo. También estamos afirmando que creemos en la existencia de un alma racional, que yo tengo, un alma espiritual, que yo tengo, y que cuando yo me muera va a ir directamente a la presencia de Dios a espera de la resurrección de mi cuerpo. Eso es lo que estamos diciendo. Aunque no la podamos ver. Es invisible. Seguimos. Terminamos el Padre. Entendéis que esto, cuando yo estudié la asignatura de Dios uno y Trino, que es donde se ve más o menos esto, pues me llevó aproximadamente 6 meses. 6 meses con clases pues a lo mejor 4 o 5 horas a la semana durante 6 meses. Entonces entendéis que en una horita o en 45 minutos, que es lo que vamos a estar aquí, pues tengo que ir un poco rápido y se van a quedar cosas, ideas. Luego me podéis escribir, la podéis preguntar. Pero esto es un poco para que os pique la curiosidad, ¿no? y tengamos unas nociones básicas. Sé que quedan muchas cosas de Dios Padre, más que nada también porque Dios Padre es eterno. Entonces, ¿os acordáis de esa historia de San Agustín? San Agustín, ahora que el Papa tenemos un Papa Agustino, lo sabéis, ¿no? Y es forofo de San Agustín. Y entonces San Agustín iba un día pensando
escribió un libro que se llama De Trinitate, sobre la Trinidad, ¿no? Y entonces iba pensando sobre la Trinidad y no la entendía, iba por la arena de la playa, ¿no? Y entonces vio un niño que había hecho un agujero en la arena y que con las manos cogía agua y la echaba en el agujerito. Y entonces le dijo, pero niño, ¿qué haces? Y le dijo, pues estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujerito. Y le dijo, pero ¿no te das cuenta de que eso es imposible? Y el niño, que era, no sabemos si era un ángel, no sabemos qué era, ¿no? Dice, eso es lo que intentas tú hacer con la Trinidad. Claro, Dios, que es eterno, no nos puede caber en nuestra inteligencia limitada, ¿no? Cuando dice San Pablo que cuando muramos le veremos cara a cara y le conoceremos tal como es. Esperemos que sea dentro de un tiempo, ¿no? Bueno, pasamos a Jesucristo. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Ojo, esto ya es para nota. En la misa, cada vez que decimos el nombre de Jesús o de Jesucristo, también se puede inclinar la cabeza. No solo el sacerdote, sino quien lo dice. Por ejemplo, en el confiteor es cuando se dice el nombre de Jesús, de Jesucristo o de la Virgen. Por ejemplo, cuando decimos yo confieso ante Dios todo paso ante vosotros hermanos, que he pecado mucho, por mi culpa, por eso ruego a Santa María, que decimos el nombre de la Virgen, a mí me ayuda. Pues te ayuda. ¿Por qué? Porque me ayuda a no distraerme. Tengo que estar pendiente de los nombres y entonces no estoy pendiente de la lista de la compra. Pero bueno, ahí lo dejo, pues a ti te ayuda. Creo en un solo Señor Jesucristo. Fijaros que dice un solo Señor. ¿Y por qué dice el solo? ¿Por qué no dice creo en Jesucristo? Como decimos en el credo cortito. Dice creo en un solo Señor. Porque hubo muchas discusiones antes del concilio de Nicea, que es de lo que estamos hablando, sobre quién era Jesucristo. De tal forma que se hacen unos líos, ya hemos hablado de la cristología, si os acordáis, que en Cristo hay una única persona con dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Esto es lo que afirman los concilios, los 4 primeros concilios. Pero había unos que decían que no. No. Jesús es, bueno, pues un superhombre, pero no es Dios. Es alguien muy bueno o tal, pero no es Dios. Otros que decían, bueno, en realidad es Dios Padre que se ha, lo decían así, que se ha disfrazado de hombre, pero no es hombre verdaderamente. Claro, ahí se crean unos jaleos hasta que dice, no, solo hay un Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, dice, a continuación, es Hijo único de Dios. Hijo único de Dios. Y decimos, ¿y nosotros? Porque tú eres hijo de Dios, ¿no? Yo siempre digo, yo soy hijo de Dios por el bautismo, ¿no? Porque esa es la grandeza del bautismo, que soy hijo del jefe, no me puede pasar nada. Soy hijo por adopción. ¿Entendéis? Tú puedes ser hijo de alguien por adopción o por filiación, por generación. El único que es engendrado por Dios es Cristo. Los demás somos adoptados, hijos en el Hijo, decimos, por el misterio de Cristo, que Cristo asume nuestra naturaleza. Por eso es importante que Cristo sea hombre, porque si no tú y yo no podríamos ser adoptados. Cristo asume la naturaleza humana y esa naturaleza humana es adoptada por Cristo, es adoptada por Dios. Por eso es importante la fiesta del bautismo del Señor que ya pronto celebraremos en enero. Bueno, digo pronto, pero a mí me encantan las Navidades, ¿no? Pero ya queda muy poquito para... Pero en enero celebramos el bautismo del Señor y muchas veces pensamos que Jesús se bautizó para dar ejemplo. Y no solo, sino que principalmente se bautizó porque tenía que ser la carne humana ungida por el Espíritu Santo. Porque la carne purísima, la carne de Cristo era purísima porque era carne de María, la que no había conocido el pecado, pero era carne humana. Tenía que ser ungida por el Espíritu Santo. Hijo único de Dios. Dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. Cristo no tiene un principio ni tiene un fin, porque existía desde siempre. Yo ahora estoy estudiando una asignatura, cuando he dicho a David que soy licenciado, me falta todavía un poco, Estoy terminando la licenciatura, tengo el grado. Ahora estoy estudiando una asignatura que se llama Cristología del Antiguo Testamento. Claro, porque podemos pensar que Cristo no está en el Antiguo Testamento y podemos llegar a equivocarnos y pensar que el comienzo de Cristo es en la encarnación. Pero no, Cristo está presente en el Antiguo Testamento como palabra eterna de Dios. ¿Creada? No, no es creada. Existe desde siempre.
Dice que es engendrada por el Padre, pero no creada por el Padre. Porque, a ver si consigo hacerme entender, si es creada, es inferior. Es algo hecho por alguien que, ¿entendéis? Una criatura siempre es inferior al creador. Esto lo tenía muy claro Aristóteles. De hecho, Aristóteles llega a afirmar la existencia de Dios hablando de un motor inmóvil. Es decir, algo que mueve algo, pero que él no se puede mover, porque si es movido por otro ya no sería el principio de... No sé si esta idea queda clara, pero es un poquito... Entonces, es engendrado por el Padre. Es engendrado. Pero existe igual que el Padre desde siempre. Y existe igual que el Espíritu Santo desde siempre. De hecho, aquí vamos a ver que dicen... Nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, antes de la creación del tiempo. A ver si lo encuentro, porque se me acaba de ir. Antes de todos los siglos. Dice San Pablo, hablando de Cristo, dice, todo fue creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo invisible de la Iglesia, ¿no? En el himno este que dice, creo que es en los Colosenses, San Pablo, ¿no? Dice, todo fue creado por Él. Es decir, Cristo estaba creando. San Irineo de Lyon, que es un padre de la Iglesia, dice que Dios toma del barro, toma de la tierra el barro y lo va modelando con sus manos. Y entonces San Irineo dice, Dios Padre utiliza sus manos para crear. ¿Cuáles son sus manos? El Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso, como ya veía al Verbo, puede crear el cuerpo de Cristo, donde va a ser engendrado, que tiene una imagen del Verbo. Cristo ya existía. Vamos a seguir. Dios de Dios, es decir, es tan Dios como Dios Padre. No es inferior. Esto es lo que decía Arrio. Arrio decía que el Hijo era de una naturaleza inferior a la del Padre, que se parecía mucho, pero hombre, era inferior. Esto tiene unas connotaciones políticas importantísimas en aquella época, ¿eh? Claro. Porque si el Papa es imagen de Cristo y el Rey es imagen de Dios Padre, el Papa es inferior al Rey. ¿Entendéis? Claro, entonces tiene unas connotaciones políticas en aquella época que ahora no podemos llegar a entender. El arrianismo, por eso, España, bueno, ahí no estaba España, ¿no? Pero toda la península, un 75, más o menos, un 75% de los obispos eran arrianos. El arrianismo cogió muchísima fuerza. Gracias a Dios, como la Iglesia la lleva el Espíritu Santo, pues volvió a la realidad, ¿no? A la verdad misma de las cosas. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, aquí está lo que iba a decir, por quien todo fue hecho. Cristo estaba haciendo el hombre, Cristo estaba haciendo el mundo, Cristo estaba... La Trinidad siempre que actúa hacia afuera, actúa de manera unitaria. Siempre decimos que es Dios Padre el que crea, Dios Hijo el que redime y Dios Espíritu Santo el que santifica. Es una forma de hablar, es una entelequia, porque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo el que crea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo el que redime, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que santifica. ¿Vale? Son atribuciones que hacemos. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Ya hemos hablado que existía antes. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Porque no solo decimos que se encarnó, sino que decimos que se hizo hombre. Y como hombre, menos el pecado, tuvo todo lo que tiene un hombre. ¿Tentaciones? Tuvo tentaciones. Comenzamos la Cuaresma leyendo las tentaciones en el desierto, como el demonio le tienta. Cansancio. Hombre, tienes que estar muy cansado para quedarte dormido en una barca cuando está a punto de naufragar. Hambre. También tuvo hambre Cristo. Lo vemos que va a una higuera a coger higos. Y como no tiene higos, la maldice. ¿Os acordáis? Sed. Claro que tiene sed. ¿Qué dice en la cruz? Tengo sed. ¿No? Como un hombre se enfada, se enfadó en el templo y echa a los mercaderes. Se enfada con San Pedro, ¿eh? Le dice, quítate de mi vista, Satanás. Que eres ¿no? Cuando San Pedro
Claro que se enfada Jesús. Es como un hombre, en todo, menos en el pecado. Bueno, hubo uno que me dijo, era una monja, la que dijo, bueno, en todo, menos en la vejez, ¿no? Pero bueno, en todo, porque también la vejez es consecuencia del pecado, es consecuencia del sufrimiento, de la muerte, y Jesús experimentó la muerte. Jesús experimentó la muerte. Yo como casado podría decir todo menos en la suegra, ¿no? No es broma. Todo lo asumió, todo lo asumió. Había un pensador, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Fijaros, hubo un pensador que dijo, yo aceptaría el credo, yo podría recitar el credo si quitáis el nombre de Poncio Pilato. ¿Por qué decía esto? Era un pensador ateo. Porque decir Poncio Pilato introduce a Cristo en la historia, le da una veracidad histórica. Si os acordáis, el Evangelio de San Lucas empieza diciendo, no me lo sé de memoria, pero en el año no sé cuánto, siendo gobernador no sé quién, donde reinaba el tetrarca Herodes, y hace una composición de tal forma que yo puedo decir, oye, Javier Rigüete existió, sí, porque mira, nació en 1990, se casó en tal sitio, en tal fecha. Hay una cronología que me introduce en la historia, me hace ser real, no me hace ser un mito. De tal forma que al decir Poncio Pilato, está documentado. ¿Quién es Poncio Pilato? Gobernador de Judea. Está todo. Cuando llega el 25 de diciembre, el 24, en la Misa del Gallo, hay un canto que se suele cantar, que es la calenda de Navidad, donde se hace un resumen de la historia de la salvación y se dice, en la Olimpiada 144, siendo gobernador, se introduce a Cristo, el misterio de Cristo es verdad. Se puede hablar históricamente de que Cristo, hay testimonios, hay más testimonios escritos de autores paganos muy cercanos en fecha a Cristo, hay más que de Alejandro Magno. Y sin embargo nadie duda en la veracidad o en la historicidad de Alejandro Magno. Y cuestionamos la de Cristo cuando hay más fuentes históricas. No estoy hablando, no podemos demostrar mediante la historia que Cristo es Dios, pero sí que Jesucristo como hombre está datado. Por eso es tan importante lo de Poncio Pilato, ¿vale? Por eso es tan importante, porque le introduce en la historia. Dice, y por nuestra causa fue crucificado, padeció y fue sepultado. Fue sepultado. Aquí no decimos y murió. Fue sepultado. Solo se puede sepultar a un muerto. Cuando decimos que fue sepultado, estamos afirmando que es muerto. Cristo muere. Dios no puede morir. Cristo sí muere. La separación del cuerpo y el alma. Cristo tenía un alma humana por su naturaleza humana. ¿Pero qué decimos? Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es importante lo del tercer día. ¿Por qué es importante? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿qué le dice su hermana Marta? Señor, ya lleva 4 días muerto, ya huele. Porque a partir del 4.º día empieza la descomposición. Y el Salmo dice, no permitiré que mi fiel experimente la corrupción. No permitiré que Cristo empiece a corromperse. Por eso Cristo resucita al tercer día. No experimentó la corrupción. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Y subió al cielo. Eso lo celebraremos en Pascua, si Dios nos permite llegar a ello, ¿no? En la fiesta de la Ascensión. Y la fiesta de la Ascensión es muy importante, porque igual que hemos dicho que por el bautismo de Jesús en el Jordán, San Juan Bautista bautiza a Jesús y el Espíritu Santo unge la carne humana de Cristo, en el misterio de la ascensión del Señor a los cielos, ¿qué celebramos? Que la carne humana, la nuestra, ya está en el cielo. La carne humana ha llegado al cielo con Cristo. Hay otro cuerpo en el cielo, el de la Virgen Santísima. Es el dogma de la Asunción, el último dogma proclamado por la Iglesia, es el dogma de que la Virgen, transcurrido el curso de su vida mortal, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, y que el cuerpo de la Virgen, glorioso, está en el cielo. Ya no hay nadie más. Tenemos que esperar a que el Señor, ya llegamos al final del credo, ¿sí? Pero ya hay carne humana. La naturaleza humana
ya ha llegado al cielo. Por eso es importante la fiesta de la Ascensión. No es simplemente un recuerdo de que Jesús se va al cielo, sino que de alguna forma, dice la oración de ese día, allí donde está nuestra cabeza le sigamos algún día al cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos cuerpo de la Iglesia, que lleguemos allí. Y está sentado a la derecha del Padre. Ya sabéis que el sentarse a la derecha es el signo de honor. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Cristo vendrá en el último día a juzgar a los vivos que estén en ese día y a todos los muertos. Ya habrá habido un juicio particular, de eso ya hablamos cuando hablamos de los novísimos. Ahora en noviembre es bueno recuperar ese Fortes in Fide del año pasado sobre la escatología. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. ¿No? Ya hablamos de los novísimos, el juicio particular y demás. Pero luego habrá un juicio universal, porque somos un pueblo. Somos un pueblo que camina y que seremos juzgados como pueblo. Porque que yo me porte bien o mal repercute en el resto. Por desgracia estamos viendo en la televisión pues pecados de gente de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que también forman parte de la Iglesia, que pecamos y eso crea un escándalo en la Iglesia. De alguna forma somos responsables también de la salvación de los demás, de la santidad. Y su reino no tendrá fin. El reino de Cristo ya ha comenzado. Es la tensión escatológica. Ya, pero aún más. Todavía queda más. ¿Por qué? Porque yo mañana me levantaré y me costará levantarme y tendré cansancio, ¿no? Entonces eso es signo de que, bueno, pues Dios me ha redimido, pero todavía sigo sintiendo las consecuencias del pecado, ¿no? O sea, todavía me queda más. Fijaos, si esto ya nos gusta, ¿cómo será lo que tiene que venir? ¿Cómo será el cielo para que nadie haya querido volver, ¿no? O sea, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Cuando decimos Señor, lo pone con mayúscula. Señor es el título de Kyrios. Es un título semejante al de Cristo y un título semejante al de Dios Padre. Al decir Señor, estamos afirmando la divinidad del Espíritu Santo, igual que el Padre y que el Hijo. Y dador de vida, porque si no nos han bautizado, no podemos estar vivos. ¿Entendéis? Pues esto es la importancia de que los niños se bauticen. Hoy yo tenía que estar no se dice funeral, se dice misa de ángeles. En una misa de ángeles del hijo de unos amigos que falleció a los 10 meses. Era un bebé, rubito, guapísimo. Juan Pablo, bautizado. Y por eso la Iglesia no celebra funerales, no dice la misa de morado ni de negro como la que se ha dicho aquí. La dice de blanco y con todo cantado, porque está en el cielo. Porque un niño bautizado sin tener conocimiento, uso de razón, no ha podido cometer ningún pecado. Y puesto que el pecado original le ha sido borrado por el bautizo, va directo al cielo. Directo. Y eso es obra del Espíritu Santo que le ha dado la vida, una vida eterna. De tal forma que nosotros ya tenemos una vida eterna. Tenemos que pasar por el tránsito de la muerte, que no es fácil. Yo no digo que la muerte sea algo... No. La muerte no nos puede gustar. ¿Por qué? Porque no estaba en el plan original de Dios. En el plan original de Dios no estaba pensado que el hombre tuviese que morir. Ahora, pues come del árbol del bien y del mal. Imaginaros que en vez de comer del árbol del bien y del mal, hubiese comido del otro árbol que había. ¿Cuál era el otro árbol? El árbol de la vida. Imaginaos que ya hemos pecado y encima para toda la eternidad, porque somos inmortales. Así por lo menos somos mortales y tenemos la posibilidad de redimirnos, de que Cristo nos redima, porque nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte. Que procede del Padre y del Hijo. No me voy a meter en la cuestión del filioque, ¿vale? Aquí tenemos un puntito de que no estamos... nos cuesta verlo igual con los ortodoxos, ¿vale? Y toda la separación con los ortodoxos viene procede del Padre y del Hijo, ¿vale? Hoy en día tenemos ya casi ese tema bastante
encauzado entre los dos, ¿vale? Pero hubo una controversia, pero no la vamos a meter ahí, simplemente para que os suene el filioque procedit. Que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, porque es el mismo Dios. Y que habló por los profetas. Es decir, el Espíritu Santo, igual que asiste a la Iglesia, igual que asiste al Papa, a los obispos en el ejercicio de su magisterio, también asistía a los profetas en el Antiguo Testamento para ir conduciendo al pueblo elegido que luego somos nosotros. Porque los que se han separado del camino son los judíos. Están llamados a volver y sabemos que volverán y reconocerán a Cristo como Mesías. No estoy hablando aquí, perdonad, no estoy hablando aquí de política de lo que está pasando en Gaza. No me refiero al pueblo judío como Israel como Estado. No nos vamos a meter en eso porque eso, sino todos los hebreos, los que practican el judaísmo, están llamados a la conversión y a reconocer en Cristo. Y está profetizado que el pueblo de Israel volverá a la Iglesia, ¿vale? Pero ahí estaba el Espíritu Santo hablando. Creo en la Iglesia. Y aquí muchas veces pensamos que el una es un determinante. No, es una. Porque la Iglesia es una. La Iglesia no se puede romper. Cuando hay un cisma, no es que la Iglesia se rompa, sino que alguien deja de pertenecer a la Iglesia. ¿Entendéis esto? O sea, no es que como se ha roto con los ortodoxos o como se ha roto con los protestantes haya muchas iglesias. No, la Iglesia es una, que es la fundada por Cristo. Y los demás se han separado. Por eso llegará enero y rezaremos por la unidad de los cristianos. No por la unidad de la Iglesia. No podemos pedir por la unidad de la Iglesia porque la Iglesia es una y no se puede romper. Pedimos para que todos los cristianos formemos una unidad en la Iglesia, que es santa. ¿Y por qué la Iglesia es santa? Porque santo es su fundador. ¿Por qué la Iglesia es santa? Porque es el cuerpo místico de Cristo y no hay nada más santo que Cristo. Acordaros, Eva, ¿de dónde nace? De la costilla, del costado abierto de Adán. La Iglesia, ¿de dónde nace? Del costado abierto de Cristo en la cruz. Y le entregó el Espíritu. Católica, porque está llamada a todo el mundo, a todo el hombre. Ya no solo a todos los hombres, sino que tiene una palabra para todo el hombre en mi totalidad. De tal forma que a mí me puede decir algo como padre, como esposo, como varón, como en todas las facetas de mi ser hombre, me puede decir algo la Iglesia. Católica y apostólica. Está fundamentada sobre los 12 apóstoles. De ahí la importancia de la sucesión apostólica. Al padre Carlos, al padre David, un obispo le ha impuesto las manos para darle el Espíritu Santo y ordenarle sacerdote. Pues ese obispo ha sido ordenado por otro obispo, y ese obispo por otro, y ese obispo por otro. De tal forma que si nos remontamos, vamos a llegar a San Pedro. Eso es la sucesión apostólica. Que todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Y tiene que demostrarse cuando hay una duda sobre la sucesión apostólica, o bien se reordena a la persona, o bien, como pasa con los anglicanos, hace ya un siglo y medio, perdieron la sucesión apostólica porque cambiaron las palabras de la ordenación. Y entonces no ordenaron, sino que hicieron que ordenaron a una persona y las órdenes que él transmitió pues ya no eran falsas. Se perdió la sucesión apostólica. Cuando los anglicanos se convierten y vienen a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los obispos que se convierten, se les vuelve a ordenar, porque sus órdenes no han sido conferidas. Confieso que hay un solo bautismo, solo nos bautizamos una vez. Y el bautismo es válido siempre que sea con agua y utilizando la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que yo me he bautizado en una iglesia evangélica o una iglesia protestante. ¿Han utilizado la fórmula trinitaria con agua? Sí, es un bautismo válido. Y tu bautismo es válido. Y una persona que viene, por ejemplo, de los ortodoxos, que el bautismo es válido, los ortodoxos mantienen la sucesión apostólica, de tal forma que si tú vas a misa, yo he estado en misa, porque estaba en Grecia y no encontraba una misa católica, y entonces para cumplir el precepto podía ir a una misa ortodoxa. Verdaderamente el pan que tomé era el cuerpo del Señor, aunque fuesen los ortodoxos, porque han mantenido la sucesión apostólica. Y el bautismo es válido. Cuando alguien viene a la Iglesia Católica, lo único que tiene que hacer ¿qué es? Recitar el credo. Oye, creo esto, porque el bautismo ya me es válido. ¿Entendéis?
Espero la resurrección de los muertos. Espero la resurrección de los muertos. Cuando decimos la resurrección de los muertos, en el otro credo se ve también muy fácil, ¿no? O sea, se ve más fácil. Creo en la resurrección de la carne. Cuando decimos los muertos estamos hablando de las personas muertas. Y la persona es alma y cuerpo. Cuando estamos afirmando que creemos en la resurrección de los muertos, también estamos afirmando la resurrección de su cuerpo. Porque muchas veces, a mí me da un poco de rabia, vas a un funeral o alguien se ha muerto y dice, uy, este hermano, esta persona ya ha resucitado. Y tú dices, bueno, pues ábreme el ataúd. Claro, abre el ataúd a ver si es verdad que ha resucitado. No, su alma ya está en el cielo. Solo lo puedes creer, lo puedes pensar. Nunca, yo cuando me muera, nunca penséis que estoy en el cielo, ¿vale? Rezar como si estuviese en el purgatorio, porque claro, a veces me vais a canonizar y es mentira, y yo ahí estoy en el purgatorio, vosotros os pensáis que soy muy bueno, entonces nunca penséis. Es un deseo muy noble. Yo deseo que mis abuelos estén en el cielo. Eso es mi deseo. Pero rezo por ellos como si no estuvieran en el cielo. Porque no vaya a ser que yo pensando que están en el cielo, pues estos estén en el purgatorio diciendo, mira ¿no? ¿Entendéis? Entonces hay que rezar por todos los difuntos. No podemos canonizar, solo la Iglesia canoniza. Los demás pues están en el... Yo supongo siempre que la gente está en el purgatorio, aunque mi deseo sea otro, ¿vale? Por lo menos hacerlo conmigo. Pero claro, dices, ahora ataúd, no está resucitado. Su alma está en la presencia de Dios. ¿Entendéis? ¿Vale? Y la vida del mundo futuro. Porque si vamos a resucitar nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene que haber un mundo. Va a ser un mundo de comunión. Va a ser un mundo donde, oye, ¿vamos a comer en la vida eterna? Ya hablamos de que sí. ¿Y cómo sabemos que el cuerpo glorioso va a poder comer? Porque Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y les dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Dice, unos pescados. Pues dame de comer, para que vean que no soy un fantasma. El cuerpo glorioso atravesará paredes. Y otro estás inventando. No, oye, aparece en el Evangelio, que Jesús dice que estaban los discípulos con las puertas y ventanas cerradas a cal y canto y se presentó en medio y les dijo, paz a vosotros. Claro, atravesó, ¿no? Bueno, ese es el mundo futuro al que esperamos llegar. Claro, muchas veces la gente quiere ir al cielo y no tiene media hora para ir a misa. El domingo. Entonces, ¿cómo queremos pasar una eternidad con Dios si no estamos dispuestos a pasar media hora con Él? ¿O no estamos dispuestos a pasar media hora con el pobre? ¿O no estamos dispuestos a pasar una tarde acompañando al preso, que es Cristo? ¿Os acordáis, no? Que lo que hicisteis con uno de estos pequeños, que es el pobre, el encarcelado, el enfermo, el desnudo, el hambriento y el sediento. Claro, ¿cómo queremos pasar una eternidad con Él? Entonces, yo os animo a que esto que hoy, en 43 minutos, hemos hablado, cuando recemos el credo, lo vayamos pensando y que en nuestra casa puede ser materia de oración. Decir, oye, yo creo en esto. Terminamos. ¿Quién es la persona que creyó? ¿Quién es la persona que de verdad creyó contra toda esperanza? Más que Abraham, que dice la palabra, ¿no? Que Abraham creyó contra toda esperanza. La Virgen. Fijaros, la Virgen. Antiguamente había una cosa el miércoles santo, creo que se hacía el oficio de tinieblas. Alguna vez a lo mejor veis alguna catedral y veis una especie de triángulo que tiene velas, tiene 15 velas. ¿Vale? Y entonces eso se hacía el miércoles santo y se iban recitando las lamentaciones, los salmos y se iban apagando las velas. Señal de que los apóstoles, cada vela representa a un apóstol, a las dos Marías y a la Virgen Santísima, y que cada apóstol, ante el miedo, se iba, ¿no? Se escondía. Entonces solo quedaba una vela encendida, que es la vela que representaba a la Virgen María, y esa vela se guardaba. Fijaros qué bonito, el oficio de tinieblas. Ahora llegamos a la vigilia pascual y está todo apagado. Tiene su sentido que antes en el oficio de tinieblas se hacía el Viernes Santo por la tarde, es verdad. Cuando se apagaba, cuando ya se escondía la Virgen, la vela de la Virgen, sonaban las carracas, las matracas, ¿no? Esa señal de que la tierra retembló. Bueno, pues con esa vela se encendía el fuego de la vigilia pascual. ¿Qué simbolizaba? Que la Virgen, en esa oscuridad que sume el mundo, con la muerte de Cristo, hubo alguien que mantuvo la esperanza. Una pequeña luz de esperanza, que era la Virgen María. No lo ponen los evangelios, pero todos suponemos que antes de aparecerse a la Magdalena ya se habría aparecido a la Virgen. Por eso al final de la vigilia pascual cantamos el Regina Coeli. Alégrate, reina del cielo. O sea,
¿Qué hijo no se va a presentar a su madre dolorosa y decirle, mamá, que estoy aquí? Porque la Virgen no lo podía intuir y tal, pero tuvo que hacer un acto de fe igual que nosotros. Es la que creyó, la que es esposa de Dios Padre, madre de Dios Hijo, perdón, hija de Dios Padre, esposa de Dios, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Pues si os parece, terminamos rezando el Ave María y cualquier pregunta, pues en otro momento me la decís, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchísimas gracias como siempre y disculpad el cambio de última hora.